buenos días. Si nos atenemos a la actualidad, hoy puede ser un día muy negativo para el proceso de construcción europea. La Comisión Europea o Gobierno de la Unión se enfrenta tal vez a la peor crisis de su historia. Ya ha habido filtraciones, pero será esta tarde cuando se conozca en profundidad la investigación del llamado Grupo de los Sabios sobre presuntas corrupciones e irregularidades por parte de varios comisarios o ministros europeos. El informe que cuestiona el uso que se hace del presupuesto común va a suponer en cualquier caso un desprestigio para la Comisión en un momento especialmente delicado, ya que el Ejecutivo es esencial para concluir la negociación de la Agenda 2000, es decir, el reparto del presupuesto comunitario para los 7 primeros años del próximo siglo. Y no hay que olvidar que la Comisión es la principal aliada de España en el mantenimiento de la solidaridad en la Unión Europea, cuando los países más ricos, o sea, alemanes, holandeses, austriacos y suecos, quieren reducir su aportación a las arcas comunitarias. Lo que ocurra hoy es, pues, muy importante para nuestros intereses. Y claro, como cada lunes vivimos la resaca de un nuevo fin de semana pleno de violencia en el País Vasco. Paralelamente, a partir de hoy, Herri Batasuna va a tratar de coordinar una respuesta conjunta de los partidos integrados en el Pacto de Estella a las últimas detenciones de miembros de ETA en París y en Guipúzcoa. Lo que pretende Herri Batasuna es que los nacionalistas se unan en su petición de que las fuerzas de seguridad salgan del País Vasco. Son dos cuestiones importantes para iniciar el desayuno de hoy con uno de los máximos responsables de Izquierda Unida, coalición a la que se le atribuye, por un lado, poco entusiasmo europeísta y, por otro, cierta ambigüedad en el conflicto vasco. Don Felipe Alcaraz, portavoz adjunto de Izquierda Unida en el Congreso, muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver, y vamos además por partes porque hemos planteado varias cuestiones. Izquierda Unida aseguró que se retiraría del Pacto de Estella si se mantenían expresiones de violencia, y esas expresiones de violencia se mantienen. ¿Tienen ustedes plazos? Hicimos una reflexión que llegó a una resolución sintética, unitaria, en el sentido de que dentro de Estella vamos a funcionar con una vigilancia muy estricta, pidiendo constantemente la condenación de cualquier tipo de violencia. Y en segundo lugar, puesto que Euskal Herritarrok no está en Ajurianea y por otra parte el Partido Popular y el PSOE no están en Estella, buscar un nuevo foro, una nueva mesa. Estamos luchando por esta unidad superior de cara a conseguir también un plan de paz que hasta ahora no existe. Por lo tanto, estamos en ese trance de conseguir ese encuentro en una nueva mesa. Bueno, pues hablaremos de ese trance, pero de todas maneras, ¿por qué criticaron la oportunidad de las detenciones de etarras tanto en Francia como en el País Vasco? Ustedes dijeron que no estaba, es verdad, la policía ni la justicia está en tregua, ¿no? Pero criticaron la oportunidad. Nuestra posición es exactamente esa, la justicia no está en tregua, las detenciones que se hagan no tienen ninguna crítica por nuestra parte, esta es una unidad. Y otra unidad separada es el tema de que no existe un plan de paz, ni explícito, ni participado con el resto de las fuerzas políticas. Pero son dos unidades de análisis, por lo tanto no las mezclamos y desde luego decimos que la justicia no puede ponerse en tregua. Bueno, otro asunto que vamos a hablar hoy, esto es un simple enunciado de momento, es con los fraudes e irregularidades detectadas en la Comisión Europea. ¿Usted cree que todo esto puede desencadenar pues, una crisis general en la Unión Europea, en unos momentos, además, en que Alemania parece un tanto despistada? La Unión Europea está atravesando una situación delicada, cuanto menos delicada. El euro ha bajado un 8%. Alemania no solo ha tenido la dimisión de Oskar Lafontaine, sino que hay un tirón fortísimo porque quieren llevar algo a los nuevos electores de la socialdemocracia. Y hay hasta cierto punto casi un inicio de huelga de inversiones. Si a esto sumamos que queda pendiente la negociación en esta cumbre próxima de Berlín de fondos de cohesión estructurales y fondos al sector agrícola, pues nos encontramos en una situación muy delicada que se puede agravar, puesto que el informe de fraudes posiblemente apunte directamente a Santer y a algunos de los comisarios o comisarias, fundamentalmente Discreción. Por lo tanto, esta situación complicada, delicada, puede aumentar. Bien, vamos a aumentar también el número de contertulios, porque aquí están Consuelo Sánchez Vicente, muy buenos días. Buenos días. Pilar Cernuda, muy buenos días. Buenos días. Yo quería volver, señor Alcaraz, sobre lo que le decía al principio Luis Mariñas de la posición de Izquierda Unida en el tema de la tregua en general y del pacto de Lizarra y su evolución en particular. No entendí bien qué significa hacer de vigilantes en un pacto en el que clarísimamente hay una posición de unos partidos democráticos a favor de que con violencia no se puede ni hablar ni negociar, y hay violencia, y Izquierda Unida en una extraña posición en que en Madrid
está en esa misma tesitura, pero en el País Vasco parece que está más cerca del Frente Nacionalista. Es verdad que en los documentos de ustedes se dice expresamente por escrito que mientras persistan expresiones de violencia, ni en Estella ni en lo de los ayuntamientos, pero ahí siguen. Bueno, nuestra posición, incluso yendo secuencialmente a cómo se ha producido, es la siguiente. Entramos en el Pacto de Estella como instrumento para la paz. Fundamentalmente esto, y no debemos olvidarlo. La vigilancia en el sentido de que el Pacto de Estella no derive hacia posiciones independentistas o nacionalistas, sino que sea fundamental, exacta, directamente un instrumento para la paz. A partir de la constitución del Pacto de Estella se produce el anuncio de huelga indefinida. Después, en algo hemos colaborado para que se produzca esta huelga por ahora indefinida, esta tregua, perdón, indefinida, y que estemos en una situación donde hay violencia todavía, pero no existe el tiro en la nuca. Por lo menos esto hay que valorarlo, relativizarlo si se quiere, pero hay que valorarlo. Y a partir de ahí pensamos que hay que darle una salida a esta situación. Las posiciones no son sincrónicas, inmóviles. Y la salida no es que unos se queden intentando como una especie de victoria exclusivamente policial y que otros pues echen mano de las huelgas de hambre o echen mano de la violencia, que no es de baja o de alta intensidad. La violencia es tal, sin ningún tipo de calificativo que la reduzca o la amplíe. Pues intentamos eso, darle una salida a través de un foro nuevo, por la paz, una mesa donde se sienten por fin también Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, porque nos podemos encontrar pronto con la situación de que se convocara el Pacto de Madrid y no asistiera el PNV, lo cual nos parecería también que es una salida falsa. Por lo tanto, vamos a trabajar en esa dirección, calificando siempre nosotros el Pacto de Estella como un instrumento para la paz. Señor Alcaraz, me estoy poniendo a mil, sinceramente, porque claro, es que da la impresión de que está poniendo usted la carga de la prueba en la otra parte. Está hablando, no hay un proyecto de paz. Evidentemente, quien no tiene un proyecto de paz son sus socios en la mesa de Estella. Está diciendo que la justicia no está en tregua. Pues entonces sean más contundentes cuando ustedes dicen que bueno, que no era el momento oportuno para realizar determinadas detenciones. Ha dicho usted que no ve usted que una derivación hacia posiciones independentistas y nacionalistas. Hombre, que baje Dios y lo vea. Sinceramente, esto no es una pregunta, es un comentario. Entiendo la irritación generalizada, incluida la mía, ante la ambigüedad de ustedes. Dicen, ¿se va a convocar una mesa de Madrid? No se está convocando una mesa de Madrid. De momento, lo único que hay son una serie de conversaciones con alguna de la gente que está en la mesa de Madrid y con otras que no están en ningún sitio. Sinceramente, creo que la postura de ustedes es de una ambigüedad absoluta. Y esto es un comentario. Y ahora una pregunta. Mañana se produce 6 meses del anuncio de tregua por parte de ETA. ¿Cuál es su análisis, por favor, sin entrar en este tipo de cuestiones de que no piden la independencia? Vamos, solo falta que bendiga ahora mismo la calibarrocoa de estos días, ¿no? Nuestra posición no es ambigua. Sí se está intentando convocar la Mesa de Madrid. Claro que sí, y hay contactos para ello. Contactos no quiere decir que se esté convocando a la Mesa de Madrid. No, una cosa es que yo hable con convocar. usted y otra cosa es que yo quede con usted conjuntamente y con otra gente para hablar de un tema muy concreto. Una cosa son las conversaciones que pueda tener el ministro Medina Oreja con determinados portavoces, que las tiene habitualmente, y otra cosa que se convoque una mesa que usted sabe que ni se ha hecho ni probablemente se va a hacer de momento. Bueno, yo quería, por favor, un análisis de cómo ha sido este proceso durante 6 meses. Si se pretende convocar la Mesa de Madrid sin el PNV será un error grave. Pues es que no está convocando, señor Alcaraz. Sí, a nosotros se nos ha sondeado en esa dirección. Pues yo hablo con el ministro y no se está convocando, ni tiene intención de convocarlo. Yo le hablo como Izquierda Unida, por lo tanto... Y yo como periodista. Y yo le digo que a nosotros sí se nos ha sondeado en esa dirección. Bueno, va a haber un encuentro del ministro con la portavoz Rosa Aguilar esta semana, pero en ningún caso significa que se esté convocando a la Mesa de Madrid. No, pero ya lo digo, con el sí condicional por delante. Si se convoca en estas condiciones la Mesa de Madrid será un error. Y nuestra posición no es ambigua. Queremos una nueva mesa. No hay ninguna ambigüedad y ningún tipo de ambigüedad. No le he preguntado eso. No, pero sí le voy a responder a su comentario inicial. No hay ningún tipo de ambigüedad. Queremos una nueva mesa. Y queremos que el Partido Popular y el PSOE identifiquen su posición final. Y naturalmente yo respondo lo mismo que dicen las encuestas. La culpa total es de ETA. Asesinos, criminales. Primer punto. Segundo punto, según todas las encuestas, consigan ustedes la paz. El 60 y tanto, 70% de los ciudadanos y ciudadanas españolas. Y en esa posición estamos nosotros. La culpa es de ETA, queremos conseguir la paz. Y entonces, ya he dejado dicho este primer punto. El segundo punto,
Bueno, el Partido Popular, el gobierno sustentado por él, tiene que tener un plan de paz y lo queremos conocer. Ya he dicho lo anterior, ¿eh? La culpa es de ETA, son unos criminales. Pero el segundo punto también lo digo, ¿cuál es el plan de paz? ¿Una simple victoria policial? Nosotros pensamos que por ahí no va la solución. Que la policía tiene que actuar, tiene que detener, que la justicia tiene que procesar, estamos totalmente de acuerdo. Y esta es la declaración que hemos hecho. Yo hablo de Julio Anguita, máximo portavoz, coordinador general de Izquierda Unida. Que haya habido otros comentarios, yo no me voy a referir a ellos. Por lo tanto, esa es nuestra posición y nuestro análisis. Hay excesivo inmovilismo en el Partido Popular. Ya, está visto que usted lo que quiere en el plan de paz sería aceptar las condiciones del plan de Estella, evidentemente. No. Bueno, Ya hemos pues, dicho que hay que superar a Estella y a si Julián. ustedes lo han firmado, significa que ustedes quieren la independencia, que ustedes quieren presos en libertad prácticamente. Nosotros queremos Hombre, por Dios. un Estado unitario federal. Ya. Unitario, y con las pero 13 federal. provincias, No y con Navarra, quebecois, como y lo con quiere Navarra, Pujol. y con 3 provincias francesas. Seamos un poco no de serios, usted nuestra hombre. posición, la posición la doy yo, la de Izquierda Ustedes Unida. han puesto, han firmado un papel. Vamos a ver. ¿Han firmado un papel? Una cosa Sí, que sí, sí pero está no clara. se dice eso que usted dice. Lo que se dice es que hay que gestionar el punto de diajulianía y eso es lo que estamos haciendo. Una de las cosas claras es que no va a haber una nueva mesa de reuniones mientras no se termine la violencia, lo han dicho claramente. Por otro lado, el gobierno, el presidente del gobierno ha autorizado incluso las negociaciones con ETA directamente, Sí. ¿no? Y no se han producido esas reuniones, pues que a lo mejor porque a ETA no le interesa, simplemente porque a ETA no le interesa, no es porque no le interesa al otro lado. Pero en cualquier caso, mientras no se acabe con la violencia es imposible pensar en otra mesa de paz. Y usted está en estos momentos, o ustedes, perdón, están en un pacto que es el de Estella, donde hay partidos políticos que no condenan la violencia. Y mientras siga existiendo eso, no es posible la otra mesa. Es decir, que no tendrían más remedio que forzar ustedes, ya que dicen que están ahí de árbitros, ¿no? Sí, ha habido De árbitros contra la Sí, independencia sí. y contra la violencia. Pues fíjese qué poder de mediación Eso tienen. es cierto, eso Pero es vaya- cierto. pero Hay vaya, pues. partidos que aún no han condenado la violencia de manera suficiente. Me refiero al comunicado que se hizo. Nosotros metimos en el Parlamento Vasco una moción diferente que no se aprobó, porque efectivamente hay una condena insuficiente de Euskal Herritar Rock, por ejemplo, y tiene que producirse. Pero las condiciones de existencia son dialécticas. No tiene por qué ser posterior la constitución de una nueva mesa a que se produzca lo anterior, sino que a lo mejor es al contrario. La constitución de una nueva mesa sería la condición de existencia de que se acabara la violencia. Es decir, que no hay por qué situar las cosas en un orden prefijado. Pero efectivamente hay que condenar la violencia como punto de partida y nosotros estamos insistiendo diariamente. Ni siquiera aceptamos la calificación de baja o alta intensidad, y mucho menos después de las últimas actuaciones. Nosotros no pasamos por el tema de la violencia, e incluso en nuestro análisis cabe esa posición. Con violencia o con tirones de tipo independentista no jugamos, no vamos a jugar. Pero hay un objetivo fundamental, que es la paz, y ahí sí vamos a jugar, aunque perdamos, como se suele decir, pelos en la gatera. Mientras otros parece que tienen excesivas polarizaciones de tipo partidista o de tipo electoral. Nosotros no queremos la paz por encima de todo. ¿Y las víctimas del terrorismo cómo se llaman? Nosotros estamos negociando y estamos de acuerdo en que cuanto antes se consiga la ley para restablecer la situación. No, lo de digo por la víctimas del Comisión del País terrorismo. Vasco. ¿Cómo se llaman las? Porque Sí, nosotros hemos votado siempre a favor de las víctimas. Y hemos, víctimas del terrorismo, Sí, si es que no se sí. quiere el País Y Vasco hemos utilizarlo para el planteado terrorismo. una resolución en el Parlamento Vasco a favor de las víctimas del terrorismo, la primera que se puso a discusión y que no fue aprobada. Por lo tanto, nuestra posición ahí no es ambigua. Otra cosa es que sea derrotada a veces, ¿no? Pero ambigua no es. Claro, lo que pasa es que cuando uno le derrotan puede elegir bando, ¿no? Irte con el bando de los que ganan o con el bando de los que pierden. Ese es el problema, que haya bandos, que Es que haya los hay, frentes. es que los Ese hay, es el señor Alcaraz. problema. Nosotros nos situamos fuera de los bandos. ¿Fuera? No, Fuera de los están en uno bandos. de ellos. No, estamos en una posición dentro de Estella de vigilancia, incluso de oposición interna, pero fuera de los frentes. Y no aceptamos que constituyendo una especie de frente, que por cierto, dentro de ese frente el PP y el PSOE están a la greña y no hay forma de entenderse, no sé qué tipo de bando. No, pero hablando de en lo coherencia de- interna es ese. pero o sea, us- que nosotros estamos fuera de esa dialéctica de frente. Y superando la dialéctica de frente es como se podría, a través de una nueva mesa, ir a una nueva situación. Ya, una cosa que yo le quería, quizá para intentar clarificar esta situación, que bueno, que igual es verdad que no es ambigua y no lo estamos entendiendo.
¿El frente en el que está Izquierda Unida en el País Vasco le está poniendo precio político a la paz? No, no. ¿Le está poniendo precio político, señor Alcaraz, avanzar en una determinada dirección, en territorialidad, soberanía, pacto de Estella, ayuntamientos? Ustedes están ahí. Esto es un precio nosotros político. no hemos participado en la Cada vez asamblea que de hay una ayuntamientos, no, pero no. le quiero decir, cada vez que hay una detención, sale Euskal Herritarrok diciendo: así no vamos a avanzar mucho, por aquí no vamos a ningún sitio, y ustedes están en esa parte de la las raya. posiciones de los frentes que existen, desgraciadamente, las posiciones de los distintos partidos de los frentes que se han constituido, con la posición de Izquierda Unida, que está intentando salirse de los frentes. Nosotros no hemos participado en la Asamblea de Municipios, no estamos participando en ninguna política que conduzca a estrategias nacionalistas o independentistas. Allí mantenemos el mismo discurso que en el resto de España. Estado unitario, pero federal, solidario y plurinacional. Mantenemos el mismo discurso allí que fuera, ¿eh? No, pero yo le digo, esto se está produciendo al mismo tiempo que el proceso de paz. ¿Pueden ustedes estar dando la impresión de que aceptan que la paz tiene que tener un precio político? No. ¿Cuál es el proceso de paz? ¿Cuál es? Pues creo ¿Cuál que es el está planteamiento para el proceso de paz? Yo no lo conozco. El Gobierno ha dejado muy claras las condiciones. No ha dejado ninguna condición El Gobierno clara. sí, que está dispuesto a negociar, a que haya contactos con ETA, que la paz no tiene precio político, en primer lugar. que solo se puede hablar de la situación de los presos y que todo lo demás ETA no tiene nada que decir. En primer lugar, es cierto que ETA tiene que señalar interlocutores y no lo ha hecho. Es cierto que hay ahí una parte importantísima a la hora de analizar por qué la situación está estancada. Hay otra más importante, señora. Pero en segundo lugar, también es es que cierto... deje las armas y que anuncie que la tregua es definitiva. Eso es mucho más importante. Bueno, pero estamos hablando del proceso de paz tal como se está dando. Yo también estoy hablando del proceso y tal como se está diciendo en el Congreso de los Diputados, porque voy a la segunda parte. Se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados una moción que no se está cumpliendo. Esa moción decía que de manera consensuada iríamos a una modulación, a una remodelación de la política que afecta a los presos penitenciarios. Y no se ha hecho, no se ha hecho. Si al mismo tiempo hay poca participación de los partidos que están en el arco parlamentario, pues ¿cómo se puede definir claramente, separando la culpabilidad fundamental, que ya la ha dejado establecida de antemano, se puede hablar de un proceso de paz explícito, donde se muevan las cosas? Pues no se puede hablar a nuestro juicio en este momento. Y queremos que se hable, Y nosotros pensamos que si vamos hacia una nueva situación de todos, donde PP y PSOE dejen también entre ellos de disparar con titulares, pues podríamos empezar a entrar en un terreno bastante más aceptable que el actual. Eso sí, por descontado, teniendo en cuenta lo que es ETA, que es la causa fundamental, y teniendo en cuenta que no es aceptable bajo ningún punto de vista ningún tipo de violencia. ETA en su último comunicado decía que no negocia la paz, sino la independencia, solo la independencia. ¿Dónde estarán las posibilidades de negociar la paz? ¿O hay que negociar la independencia a su modo? No, nosotros no partimos de esa base, partimos de un Estado federal. Por lo tanto, bueno, un Estado unitario. Ustedes se refieren a Izquierda Unida, sí. pero Estella sí. No, bueno, Estella tiene una serie de puntos y el fundamental en el que nosotros nos hemos insertado es gestionar el punto 10 de Ajurianea. Se dejan las armas con un gesto inequívoco y empezamos el diálogo político. Ese es el punto 10. Pues a partir del punto 10, ETA tendría hoy que señalar interlocutores que hablaran del proceso de paz. Con independencia, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo en La Vanguardia el señor Aznar, de que se quejaba de que ahora ETA utilizara argumentos políticos y que quería conseguir por argumentos políticos lo que antes quería conseguir por las pistolas. Ese es el punto 10 de Ajurianea, que todo el mundo utilice argumentos políticos, que el independentista, a través de posiciones políticas, pues intente convencer a la gente de que quiere la independencia, como en Quebec están fracasando constantemente en los referéndums de independencia, ¿no? Pero que no lo consigan a través de las armas. No hay que quejarse de que hayamos llegado a una situación todavía precaria, pero mejor que la anterior. Por cierto, Quebec es el modelo de Pujol, ¿no? Sí, pero en Quebec no sale el referéndum ni por sorteo. ¿Cómo tendría que ser? En un caso como este que estamos viendo en Quebec, llevan en cosa de año, menos de un año, 2 referéndums. Tres ya, ¿no? Y han convocado otro. Uno cuarto para la próxima legislatura. Y han convocado un cuarto. Hasta ahora ha salido, dice, ¿independencia o no independencia? De momento sale que no. Segundo referéndum, sale que no. Tercer referéndum, puede salir que... o cuarto, que no sé muy bien ahora. 1%, sí. Puede salir, en algún momento igual sale que sí. Entonces, cuando salga que sí, ¿ya vale para siempre lo de la independencia? Pero yo ¿Cómo creo que tiene están ser empezando a negociar una nueva situación de confederación, que es un poco lo que dijo Pujol el otro día.
conseguir que Cataluña sea un Estado sin serlo. Es decir, aliarse de manera confederal, diferencial con respecto a la media, un poco confederar el norte histórico y regionalizar o provincializar. Provincia viene del latín, las vencidas, el resto del territorio español. Y por ahí puede ir Pujol cuando habla de que su modelo es Quebec y lo que está pasando allí. Un intento de nueva asociación confederal con España. Quizá por eso también citó al rey, porque entraría una especie de pacto, según él, con la corona. ¿Izquierda Unida qué piensa de esto? De un posible Estado federal, dice usted confederal, pero bueno, federal, digamos. Nosotros no podemos aceptar que se confedere el norte histórico, excepto la sufrida Asturias, pues todo el norte, Galicia, País Vasco, Cataluña, y se regionalice o se provincialice el resto de España. Eso sería un Estado confederal asimétrico, insolidario, desigual. Un Estado de dos velocidades. Una entraría de una manera en el siglo XXI y la otra entraría por debajo de la media, porque una cosa son los hechos diferenciales, lengua, cultura, y otra cosa es convertir los hechos diferenciales en techos competenciales diferenciales. Eso no es aceptable. Por lo tanto, nuestra lucha por el Estado federal es un Estado, bueno, que supere y que por fin dé cumplimiento a uno de los principios fundamentales de la Constitución, la superación de los desequilibrios interterritoriales. No es lógico que se siga aportando al Producto Interno Bruto la misma proporción en los últimos años, en el sentido de que hay territorios que están estancados con este modelo de Estado. Por eso proponemos un Estado solidario, plurinacional, pero federal y unitario. Yo quería preguntarle por dos hechos que han ocurrido estos últimos días, ninguno es de España, pero que son muy significativos respecto a lo que es la política, lo que puede ser la política en el futuro. Uno es que en un país como Alemania, un líder con muchísima personalidad como es Oskar Lafontaine, bueno, quiere llevar adelante una política de confrontación o que desde luego que no es muy beneficiosa para los grandes hombres de la empresa, de la finanza y de la banca, y el primer ministro tiene que prescindir de él. Y segundo, tenemos en un país como Italia, en el que de repente se presenta candidata una persona que es Emma Bonino, la comisaria, que es una absolutamente rompedora respecto a lo que es el estilo de hacer política y crea una expectación y una cantidad de entusiasmo, que yo no sé si ganará o no, pero que desde luego ha convulsionado esa campaña electoral. ¿Qué le parece a usted estos dos ejemplos como puntos de referencia para una nueva forma de hacer política? Bueno, Oskar Lafontaine intenta aplicar su programa, que es un programa que tiene su punto de referencia en la socialdemocracia típica y clásica de los años 70, 80. Intenta, por decirlo así, un pequeño giro a la izquierda, pero desde posiciones que él había anticipado y que coincidían en parte con Jospin cuando éste hablaba de sobrepasar Maastricht. En principio, Lafontaine choca frontalmente con el Banco Central Europeo, incluso con el Bundesbank, con Tim Meyer. Choca de lleno, no solo porque pide la bajada de tipos de interés, sino porque la reforma impositiva fiscal no es aceptable para los empresarios. Y como consecuencia de todo esto sucede una especie de, no voy a decir huelga de inversiones, pero de desinversión fuerte, de caída de las inversiones. Oskar Lafontaine sigue hablando en toda Europa de que pide la bajada de tipos y este giro a la izquierda, en consonancia con la reforma fiscal. Y al final su propio partido tampoco entiende esta propuesta, sí las bases del partido, ¿no? Y tiene que dimitir. Hasta cierto punto es un triunfo del Banco Central Europeo. Claro. Es un triunfo, ¿no? Pero a partir de aquí no se puede decir que ya no es posible la política o que ya no es posible el giro a la izquierda, que sí se está dando en Finlandia o en Suecia o en Francia o en parte en Italia. Hay un giro global a la izquierda en toda Europa, excepto quizá en Italia y en España. Por razones también perfectamente historizables, pero es verdad que Irlanda y España tienen ruedas que van en sentido contrario al resto de Europa. Pero en todo caso ya veremos en el próximo periodo, con la caída de Lafontaine, si lo que se suspende es el giro a la izquierda o no. Yo creo que no, porque las cosas no son tan fáciles. Igual en Italia hay un cierto estancamiento y vamos a ver si las expectativas que crea Emma Bonino son superficiales o de fondo, aunque fundamentalmente en este caso afectan más que nada a la forma de hacer política, más que al contenido exacto de los programas que todavía no han entrado en confrontación. Por cierto, ya que estamos en Europa, todos los partidos políticos, salvo Izquierda Unida, apoyan el envío de un contingente a Kosovo, un contingente una vez que se haya alcanzado un acuerdo de paz o haya un entendimiento entre las partes. Es decir,
es decir, una fuerza de interposición a Kosovo. ¿Por qué Izquierda Unida se opone a algo que bueno, va a servir para detener las matanzas en una zona como esta de los Balcanes, en Centro Europa? En abril creo que se reúne la cumbre de la OTAN en Washington. Sí, porque el País Vasco no le dejan. Y una de No, y las... después lo cuento. Sí, ¿Eh? sí, sí. Y una de las cuestiones que plantea la OTAN es empezar a actuar de manera sistemática sin la posición previa de la ONU. Y nosotros eso no lo podemos aceptar, porque además transgrede la legalidad internacional y la OTAN de pronto se convierte como en una gran policía mundial, porque otro de los temas que intenta meter en debate fundamentalmente Estados Unidos en la cumbre de Washington es que la OTAN también se ocupe de los temas de narcotráfico y los temas de terrorismo. Claro, sería una gran policía. Creo que esto no va a ganar, no va a triunfar. Pero en todo caso nosotros no podemos estar de acuerdo con esta libertad, aquí comillas, de la OTAN para poder intervenir en situación de guerra. Y España no puede intervenir allí en situación de guerra sin que lo autorice el Congreso de los Diputados, sin que se tenga en cuenta no solo esta normativa general del permiso del Congreso de los Diputados, sino también la aprobación que hemos hecho de una resolución en esta misma dirección, en el periodo próximo pasado. Por lo tanto, no podemos estar de acuerdo con esa libertad que nos mete en guerra con tantísima facilidad. Lo decía, perdona, claro, Sí, lo lo de anterior. los kurdos y la OTAN. Porque el Parlamento Vasco acaba de autorizar la reunión de los kurdos en el exilio en el Parlamento, allí en el Parlamento. Pero, sin embargo, ya tiene la intención de oponerse a una reunión de la OTAN en el País Vasco. ¿Le parece lógico? Lo de los kurdos, a mí me extraña... Bueno, Lo de los Sí, kurdos primero y de la los OTAN. kurdos. A mí me extraña muchísimo la posición del Partido Popular, del gobierno, con respecto a los kurdos. Ellos, el Partido Popular, estuvieron en la delegación que estuvo en Bruselas visitando la sede del Parlamento kurdo en el exilio. Se han aprobado, creo que son 8 o 9 resoluciones en el País Vasco, en el Parlamento del País Vasco, a favor de los kurdos. En una de ellas condena directísimamente a Turquía como transgresora, el gobierno, no la población, de los derechos humanos. Y de pronto el PP adopta una oposición que a mi juicio es bastante cateta, no aldeana. Si además ha tenido 8 o 9 oportunidades de participar en defensa de un pueblo sin Estado, al que se le acusa de terrorismo, lo mismo se le hizo a Arafat y ahora es Premio Nobel de la Paz y Premio Príncipe de pero yo lo Asturias. Ya, pero lo que a mí yo no lo que le entiendo, preguntaba si la y lo que me OTAN- parece cateto es lo otro. ¿no? Igual, en el mismo sentido. Hombre, se puede uno oponer simbólicamente a la presencia de la OTAN, simbólicamente, como una ONG, como una fuerza política. Pero si es un organismo internacional, debieran en ese sentido pues resignarse a que se reuniera en cualquier sitio. En lo de los kurdos, sin embargo, señor Alcaraz, yo creo recordar que lo que dice no el PP, sino el gobierno del señor Aznar, es que el Parlamento Vasco no tiene competencia para tomar decisiones que afecten a las relaciones exteriores de España. O sea, más que el fuero es el huevo en este caso. No dicen que les parezca, también lo dicen, pero en fin, la cuestión no es que les parezca bien o mal que vengan los del Parlamento Vasco en el exilio, sino que el Parlamento Vasco está invadiendo competencias del gobierno central, ¿no? Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que separa entre actividades que pueden tener consecuencias internacionales y actividades que constituyen la médula de lo que es una política internacional. Podríamos estar ante este caso. De todas maneras, hay que decirle al gobierno del Partido Popular que tenga más reflejos, porque en Gibraltar, por ejemplo, han tenido los pescadores que hacer una misión diplomática porque el gobierno ni se quería mojar, estaba fuera de juego, o el señor Matute estaba en el Congreso del Partido Popular sin darse cuenta de las cosas que estaban pasando en la línea, en Gibraltar, en Algeciras, en todo aquel entorno. Una cosa de la OTAN también, por mi parte. La OTAN ya no es lo que era en los años 80, cuando OTAN no, bases fuera. Ahora mismo se ha convertido, tengo yo la impresión, en un elemento que da seguridad y que hace avanzar y permite la democracia. Han entrado la semana pasada haciendo fiestas en sus capitales, Hungría, Chequia y Polonia, y recordando la secuencia, o sea, que primero entran en la OTAN y todavía no les hemos admitido en el mercado común europeo. Yo me recordaba que en el caso nuestro, en España, también fue primero la OTAN y luego la Comunidad Económica Europea, el orden. Entonces, que quizá la seguridad que da pertenecer a una alianza como la OTAN permite el avance de la democracia y del bienestar que puede dar pertenecer a algo como el mercado común. Pero seguridad, ¿a quién?
¿Seguridad a quién? Seguridad Porque, de que no va a haber golpes de Estado, de que no va a haber... como el de Chile, por ejemplo. Ya, pero Chile no es de la OTAN. ¿No? No, pero digo que no va a haber golpes de Estado en el mundo. Digo que aquí cuando entramos en la OTAN en España se acabó el ruido de sables, milagrosamente. Vamos a ver, ¿seguridad para quién? En esta cumbre de Washington lo primero que hace la OTAN es seguir admitiendo como utilización sistemática usual el armamento nuclear. Pero en segundo lugar, habría que preguntarse, ¿dónde está ahora el enemigo? Porque ya no existe el pacto de Varsovia. ¿Cuál es el enemigo para que sigamos armándonos hasta los dientes y para que la OTAN siga pidiendo competencias de intervención y a través incluso de la intervención, de la injerencia humanitaria, esté utilizando territorios para implementar guerras, algunas de baja intensidad, otras de no tan baja intensidad, sin el acuerdo de la ONU? Vamos a ver, han pedido que ampliemos la base de Rota y parece que el gobierno va a permitir esta ampliación. ¿Contra quién? ¿Será contra el tercer mundo, el norte de África? ¿O ahora los enemigos quizás sean la gente de Arabia, la gente de ese sector, de esa zona? No, ¿seguridad para quién? Si no hay enemigos, ¿por qué tenemos que seguir armando hasta los dientes a una institución que incluso ahora pide entrar en narcotráfico y terrorismo y que afortunadamente parece que se va a derrotar esta intención? Yo no lo creo. Pues mire, no lo creo si ahora además se escapa al control de la ONU, del supuesto gobierno mundial. Mire, usted mismo lo está diciendo, cada vez tiende más a acciones humanitarias y si se da usted una vuelta por la antigua Yugoslavia, que a lo mejor lo ha hecho, desde luego gente de su partido sí, pues podrá ver que la población bendice, gran parte de la población bendice el día que llegaron los cascos azules. ¿En Irak también bendice la población? En Irak no, desde luego que no, está la OTAN, desde luego que no, pero no está en la OTAN. Pero quiero decir que pero es que la OTAN interviene en todas partes. No en todas partes, como usted sabe muy bien. Está con la prueba es que quieren intervenir en Kosovo y no lo consigue. Claro. Yo querría hablar de otro... No lo consigue porque no han querido, pero pueden liberar los aviones de su anclaje ya mismo. Porque antes de tomar medidas de intervención se toman una serie de precauciones, entre otras cosas de aprobación de los diferentes partidos, como habíamos hablado hace un momento, si usted estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Yo querría cambiar, si me permiten mis compañeros, un poco de escenario y hablar otra vez de España. Llevamos unas semanas en las que probablemente por iniciativa del Partido Socialista o por medios de comunicación o porque realmente están ocurriendo cosas graves, estamos viendo cómo en muchos, no todos, no quiero generalizar, ayuntamientos y comunidades autonómicas se están dando casos de corrupción. ¿Qué está ocurriendo? Es decir, ¿por qué de repente alguien que normalmente ha sido honrado toda su vida, en algunas circunstancias llega a un cargo con cierta responsabilidad y se le hacen los dedos huéspedes? Hombre, nosotros intentamos actuar aquí en este tema desde el poder amable de la razón y desde nuestra lógica y un poco hasta cierto punto nuestra imagen de una fuerza política que lucha fuertemente, sincera, permanentemente contra la corrupción. Desde ese punto de vista vemos primero que cuando las políticas de derecha, no voy a hablar de partidos de derecha en principio, puesto que la corrupción afecta a todo el mundo, sí, fundamentalmente los partidos mayoritarios, ¿no? Pues no tienen que reconvertir industria, en principio reconvierten suelo, en primer lugar. En segundo lugar, que tienen que salir 2,5 billones de pesetas de la zona negra para cambiar con el euro. Y en tercer lugar, que las mayorías absolutas, sean conseguidas con un solo partido o con dos o con tres, son absolutamente negativas para la situación política en ayuntamientos, en diputaciones, incluso en gobiernos de comunidad y gobierno de la nación. A partir de aquí, si esto se utiliza no como un instrumento sincero para depurar la situación e ir a la consecución de una ética civil, pues aparece una tralla valenciana, dicho sea en esta semana, electoral, ¿no? Lanzándose el pescado en mala situación uno a la cabeza de los otros. Nosotros vamos a seguir investigando, como se está haciendo con el caso Piqué en el Congreso, nuestro diputado Mariano Santiso, de una forma muy rigurosa, pero no vamos a participar en una política que impida el debate de proyectos alternativos. Eso sí, la corrupción la vamos a combatir como siempre lo hace Izquierda Unida. ¿Va a servir para algo la subcomisión, en lugar de comisión, que se va a crear en el Congreso para investigar el caso Piqué? Nosotros, Izquierda Unida, hemos votado en contra de la creación de la subcomisión, porque no funcionan hasta ahora en el Congreso. Ahora bien, sí vamos a participar en ella.
Y vamos a ver si es sincera la posición del Partido Popular en el sentido de que la subcomisión va a funcionar de verdad. Por lo tanto, hemos pedido que comparezca el señor de la Rosa, que comparezca el señor Pérez Villar, y vamos a pedir una aportación de documentos que nos hacen falta. Vamos a ver si el Partido Popular cumple o no con su palabra. Pero lo lógico, para evitar, entre otras cosas, esa carta patética del señor Piqué al presidente del Congreso, señor Trillo, es que se hubiese constituido una comisión de investigación. A veces, usted hablaba antes, los políticos se tiran el pescado unos a otros, ¿no? Usted se lo tiró en algún momento a Felipe González cuando dijo que era la X del GAL. Y lo curioso es que el Tribunal Constitucional tiene varias sentencias donde se reconoce que la crítica política entre dirigentes públicos prevalece sobre el derecho al honor, ¿no? ¿No es eso injusto? Es decir, esa patente de corso que tienen los partidos políticos para decirse lo que quieran sin probarlo ante los tribunales previamente y tal, ¿no cree que es un mal ejemplo para los ciudadanos? Sí, si usted ve la entrevista esa, de la que se extrajo el total que se publicó, yo hablé de la responsabilidad política de Felipe González y hablé de la X de local, efectivamente. Pero en segundo lugar, es muy peligroso censurar los límites de la libertad de expresión, y eso los periodistas lo saben mucho mejor que incluso nosotros los políticos. Hay periodistas que tienen encima incluso ahora 7 y 8 demandas por el derecho al honor, una ley que habría que eliminar, la del derecho al honor, porque además esa ley dice que te pueden condenar aunque sea verdad lo que digas. Esa ley lo dice, aunque sea verdad lo que digas. Si afecta a la imagen que tiene el personaje determinado instaurada públicamente hasta ese momento, te pueden condenar. Por lo tanto, yo no iría, ni creo que ustedes vayan en el sentido de limitar la libertad de expresión. Otra cosa es que se acuse a la gente directamente de delito. El que acusa tiene que probar. Ahora bien, se puede acusar de presuntos delitos y de responsabilidad política fundamentalmente, y eso es lo que hacemos nosotros desde Izquierda Unida. Lo que pasa es que ocurre en este país que, desgraciadamente, el que acusa no tiene que probar, sino que el que es acusado tiene que demostrar su inocencia, como bien sabe. Y además esa ley dice que efectivamente puede ser condenado quien ha hecho abuso o no abuso de su libertad de expresión, aunque lo que cuente sea verdad, y también dice que aunque sea mentira, puede ser inocente si no se demuestra que ha actuado con ánimo de injuriar. Es decir, que la ley, yo creo que en ese asunto todavía tendría que ser bastante revisada, porque estamos viendo ejemplos, señor Alcaraz, usted sabe muy bien, absolutamente ignominiosos. Nosotros hemos pedido la eliminación de esta ley, que fue consecuencia del pacto del Capó, después del intento de Tejero. En cualquier caso, tal como está, es malo para todo el mundo, y usted lo sabe perfectamente. Yo quería hablarle de otra cosa. Hemos visto en la prensa de hoy o de ayer, ya no sé, porque como la he visto toda no lo sé, la fotografía de Carlos Garaikoetxea sonriendo con una copa de cava o de champán, a lo mejor de champán, no lo sé, con Javier Arzalluz, que realmente los que hemos visto en la política vasca en los últimos años, pues nos ha llenado de sorpresa sabiendo lo que se vivió hace 13 años. Por otra parte, porque ha llegado un pacto, evidentemente, Eusko Alkartasuna con el PNV, los antiguos socios, los antiguos compañeros. ¿Es posible que veamos también alguna fotografía de ese tipo en el futuro? Es decir, que si se llegara a un pacto de cara a las elecciones de junio entre Izquierda Unida y el Partido Socialista Obrero Español, ¿podría haber un reencuentro entre ustedes y sus antiguos compañeros que hoy están en la nueva izquierda? En todo caso, nosotros brindaríamos con cava, no con champán, como hizo la ministra el otro día en París, por cierto, con un acuerdo que ni se ha cerrado ni es bueno, o como posiblemente, no sé en este caso, si es así, ha hecho el señor Garaikoetxea. Bueno, depende de los contenidos, depende del programa. Se ha creado una situación en la que si contenidos como las empresas públicas, la participación de los ciudadanos en la política, o el tema de convertir a los ayuntamientos también en instrumentos de creación de empleo, se abre paso, pues desde luego entonces coincidiríamos. Nosotros siempre le alargamos una mano al PSOE, pero en la mano va algo, va un programa. Y nadie se tiene que ofender. Cuando Pujol negocia con Rato, lleva un programa debajo del brazo, siempre. Pone el programa sobre la mesa y dice, a ver lo que meto de este programa y yo te apoyo después o tú me apoyas a mí. Y nosotros vamos con un programa debajo del brazo y decimos, bueno, hay que crear las comisiones anticorrupción en los ayuntamientos, por ejemplo, hay que ir a un referéndum para ciertos temas, para quitar en una zona verde hay que hacer un referéndum.
Que el alcalde no se elija directamente. Exactamente. Una de las cosas que tendría que hacer el PSOE es retirar ese proyecto de ley, porque además es inconstitucional. Porque les perjudica. Claro, les perjudica. Porque les perjudica No, Izquierda Unida. bueno, esto es una torpeza. Pero yo estoy hablando de que ese proyecto dice que si tú consigues un 20% y tu adversario un 19%, tú te llevas el 50% de los concejales. No es constitucional, ¿no? Pero aparte de que les perjudica, yo creo que lo han sacado en un momento de esos raptos poéticos que tiene Borrell, ¿no? Le ha pegado antes un viaje de pasada a la ministra Loyola de Palacio, haciendo referencia a la negociación del gasto agrícola. Pacto ha dicho que ni se ha cerrado ni es bueno. Creo que ayer los ministros de Asuntos Exteriores, en la reunión que han tenido, el tema agrícola prácticamente lo que pide España se ha aceptado, pero efectivamente formalmente no se cerrará hasta que se reúnan los jefes de Estado y de Gobierno. ¿Pero por qué dice ni es bueno? ¿No es bueno lo que ha conseguido Loyola de Palacio para España, suponiendo que sea eso lo que consigamos de verdad? Bueno, primero no es bueno. No se ha cerrado el reglamento. Ya, pero ni es bueno. Yo me he quedado colgada un poco de eso. No se ha cerrado el reglamento de financiación y Alemania tiene que presentar un triunfo ante su elector, me refiero a Schroeder, ¿no? Y en segundo lugar, lo que contiene ese acuerdo, teniendo en cuenta la caída de los precios de intervención, es una gran reconversión del campo español. Se pueden perder hasta 100.000 pequeñas y medianas empresas, la empresa tradicional, la familiar, por la caída de los precios de intervención o por, naturalmente, que no tiene tope las ayudas por encima, pero sí por abajo. Por eso se habla de Mario Conde, la duquesa de Alba, porque efectivamente entre muy pocos grandes campesinos se van a llevar una parte muy importante de los fondos y no se ha tenido en cuenta para nada la modulación, que reciba más quien menos tenga. A partir de ahí, si el acuerdo se firmara en estas condiciones, pagaría bastante precio la agricultura tradicional española. Izquierda Unida y el PSOE tratarán de llegar a acuerdos postelectorales para controlar todos aquellos ayuntamientos donde tengan mayoría entre los dos, sumando las fuerzas de los dos. Pero usted dice que es difícil entenderse con el núcleo duro del PSOE, donde sitúa a Felipe González, a Almunia y a los tres tenores. Y de Borrell dijo usted concretamente, lo calificó de dirigente de diseño y de suflé. ¿Con quién se va a entender entonces? A ver. No, vamos a ver. ¿Quién le queda para entenderse? La culpa de que no nos hayamos entendido en el periodo inmediatamente anterior no lo ha tenido lo que ellos denominaban la pinza, sino que ha habido un núcleo duro que impedía cualquier tipo de acuerdo. También puede haber habido posiciones nuestras que no hayan acercado las posibilidades de acuerdo, pero yo creo que fundamentalmente ha sido esa posición drástica que, por ejemplo, hizo que Felipe González tardara en recibir a Julián Guita cuando fue nombrado un montón de meses, casi 2 años, creo recordar, ¿no? A partir de ahí, bueno, Borrell tiene solo un billete de ida hasta las elecciones generales. Esperemos que no tenga que bajarse entonces del autobús electoral ¿Y usted cree que el núcleo duro del PSOE va a tratar de que no gane las elecciones? Da la impresión de que al PSOE no le interesa que Borrell gane las elecciones, porque Borrell, incluso en los últimos días, ya inicia un repunte de discurso regeneracionista. Puede coger, si gana las elecciones generales, la sartén por el mango y hacer de verdad una renovación profunda del Partido Socialista. Entonces da la impresión de que tiene muchos retenes y que su misma posición es ambigua. Hay una crisis de liderazgo, suflé algo que sube y de pronto baja mucho, ¿no? Y también una crisis seria del proyecto político. Se dan titulares, parece que se prepara mediáticamente la respuesta constante de Borrell, pero no se prepara desde el anclaje serio de un proyecto político elaborado. Por cierto, ha mencionado usted la pinza. ¿Cómo entiende que las relaciones personales, insisto en las personales, entre Julián Guita y José María Aznar sean tan buenas? Usted que conoce bien a Guita, ¿cuál es el secreto de esas buenas relaciones personales? Bueno, también son buenas con Alfonso Guerra, o son buenas con la inmensa mayoría de los diputados y diputadas de la Cámara. Bueno, es una posición... Alfonso Guerra fue el que dijo que a la izquierda del PSOE el abismo, ¿no? Sí. ¿Dónde están ustedes ahora mismo, a la izquierda del PSOE? Bueno, según parece, todas las encuestas dan un repunte, una situación de posición de ascenso de Izquierda Unida, ¿eh? Salvo en el País Vasco, ¿no? No, también hemos subido 2 décimas, del 5,6 al 5,8, ¿no? O sea, estamos repuntando en esa dirección. Hay un temple natural de las cosas, ¿no? Y da igual el proyecto político, que en el señor Aznar es muy de derecha,
que te lleva pues a una sintonía personal. Yo creo que esa es una característica de la democracia. Otra cosa es que te intenten doblegar en función de posiciones personales. Eso ya no es aceptable. Nosotros respondemos con modestia, con tranquilidad, con la vieja paciencia de la madera, pero no aceptamos que nadie nos pueda doblegar por posiciones personales. Persisten, no obstante, dentro de Izquierda Unida las críticas al excesivo protagonismo del Partido Comunista de España, tanto en las listas como en los órganos de dirección y, consecuentemente, en la toma de decisión. El PSOE tiene, sin duda, ahora mismo una crisis de liderazgo. Posiblemente Izquierda Unida tiene una crisis de hiperliderazgo, hiperpartidismo, un partido grande que come a los demás de la coalición. Bueno, a veces no se tiene en cuenta cuál es la estructura real de Izquierda Unida, donde junto a los partidos tienen una gran dinámica, un gran protagonismo los territorios. Por ejemplo, cuando estamos confeccionando la lista de la europea, no se puede hablar tanto de la afiliación personal de muchos dirigentes cuanto de qué territorios salen. Junto al hecho de que más del 30% de los afiliados o afiliadas a Izquierda Unida son independientes, no están adscritos a ningún partido. O sea que la pluralidad no es solo pertenecer a una sigla, sino también estar dentro de Izquierda Unida, aunque sea, y quitar el aunque, siendo como adscritos, como independientes. Y esa es la propuesta que, por ejemplo, últimamente estamos elaborando, donde junto a gente del partido, es cierto, pues aparece en primerísimo lugar gente del PASOK. Inmediatamente está otra pluralidad que en Izquierda Unida es muy importante, la mujer, que tendemos a la paridad, o por lo menos a la relación 60-40%. Está esa pluralidad también, y luego la pluralidad de los territorios. Si, por ejemplo, si hay que meter en la lista europea a alguien de Valencia o alguien de Andalucía, es importante porque eso es un 35% del territorio, ¿no? Y un 40% de los votos, ¿no? Pero territorios, Izquierda Republicana en Cataluña, el secretario general Isabel Herreros ha dimitido de la dirección de Izquierda Unida porque considera que están marginados y que hay poco pluralismo, demasiado protagonismo del PC. No ha dimitido, es que no va a asistir a las reuniones de la dirección, pero no ha dimitido. Yo creo que hay que entrar en contacto inmediatamente con él e intentar restablecer la situación sobre esa necesidad de pluralidad. La pluralidad en Izquierda Unida no es un mal menor, sino que es una de las señas de identidad de Izquierda Unida. Por lo tanto, habrá que buscar una forma de que los territorios, de que la mujer, de que los independientes, de que los representantes de las distintas siglas tengan su acomodo real y proporcionalmente adecuado. Por cierto, que una mujer importante de su formación política, Rosa Aguilar, va a apartarse durante un tiempo de su trabajo de portavoz, ¿no? para la campaña andaluza. ¿Qué es lo que aporta Rosa Aguilar a ese grupo en cuanto a talante, en cuanto a diálogo? ¿Se le va a echar de menos? Nosotros sí, desde luego, los periodistas, sí, lo aseguro. Rosa Aguilar a mí me parece que en gran parte representa a Izquierda Unida de manera muy adecuada. Y sin duda, a mi juicio, va a conseguir la alcaldía de Córdoba. En la alcaldía de Córdoba tenemos precedentes muy importantes, como el de Julián Guita, pero junto a eso un bloque social inmenso en Córdoba que apoyaría la posibilidad de que Córdoba recuperara esa imagen suya de siempre tradicional de participación, y es lo que aporta Rosa Aguilar. Me parece que desde ese punto de vista, pues sí, el grupo perderemos peso sin duda, ¿no? Pero lo ganará la ciudad de Córdoba, que no es poca cosa. Tenemos un minuto aproximadamente. Vamos a ver, me gustaría sacarle un último tema. Usted dijo que la oposición al Partido Popular no lo hacía Borrell, sino lo hacía Chávez y Andalucía, ¿no? Bueno, pues dentro de esa, digamos, oposición está el tema de la cuestión de las pensiones. ¿No cree que ha sido muy fuerte, es muy fuerte, intentar saltarse un acuerdo como es la Mesa de Toledo, que es importante para todos, sacando el asunto de las pensiones? Habría que saltarse en la Mesa de Toledo, pero no para una subida de 24 pesetas diarias. Me parece que no se puede comprar ni un periódico ni un café con 24 pesetas diarias, que es lo que le suben, no como aumento de las pensiones, sino como ayuda complementaria puntual y por una sola vez. Por lo tanto, vale la pena romper el Pacto de Toledo para subirle a los pensionistas, por ejemplo, hasta el salario mínimo interprofesional, 69.200 pesetas, pero no pasar de 37.000 a 37.024. Lo que en cualquier caso habría que hacer con el consenso de todos los partidos políticos, tal y como se acuerda. Sin duda, dentro de un año tenemos que remozar el Pacto de Toledo y todos nos sentaremos a intentar una salida de consenso.
De acuerdo, pues muchas gracias, don Felipe Alcaraz, por haber estado hoy aquí en directo con nosotros en los desayunos. Gracias, Consuelo. Buenos días. Buenos días, y gracias, Pilar, también. Muy buenos días. Estos han sido los desayunos de Radio Televisión Española. Volveremos otra vez mañana. Hasta entonces, muy buenos días.